Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 15. Preexistencia y encarnación. La preexistencia de Jesús. Desde el principio de la predicación apostólica, la preexistencia se convierte en punto de partida para la comprensión de Cristo y es elemento de la confesión de fe. Los textos fundamentales pertenecen a la tradición paulina y se encuentran fijados 20 años después de la muerte de Jesús. Para San Juan y San Pablo, Jesús es una realidad presente a los ojos de Dios desde toda la eternidad. Afirman la preexistencia de Jesús de Nazaret como una realidad personal, concreta, tal como se presentó en la historia, pero en una dimensión trascendente al espacio y al tiempo, en la dimensión de Dios. Para ellos Jesús preexistió, con anterioridad a su presencia en el mundo. Juan identifica al Verbo con Jesús. Jesús es la palabra de Dios desde siempre, al lado del Padre. A diferencia de la reflexión que se hizo posteriormente, el Verbo no es la segunda persona de la Santísima Trinidad antes de la Encarnación, sino que es Jesús, desde siempre, en el seno del Padre. Jesús vino desde Dios para conducirnos a Dios. Él mismo es Dios, y su poder divino se expresa y se nos da, en su llegar a ser hombre. En la cristología primitiva, al hablar de la preexistencia no se pierde de vista la referencia al Jesús de la historia. Lo que se sabe sobre el Verbo, se sabe con referencia al Jesús histórico. El Logos está desde siempre orientado a Jesús histórico y al mundo. Se puede afirmar, sin dudar, que todo lo que se dice sobre el Logos y sobre el Hijo, particularmente su preexistencia, debe interpretarse en referencia al Jesús concreto. La buena nueva viene dada sobre Jesús histórico, concreto e intramundano, y no sobre el Logos. El Logos, como noción cristológica, viene a afirmar la eterna significación y actuación de Jesús histórico. Esto no significa que lo histórico no haya representado nada para Dios, por el contrario, fue tan grande su significado que lo tuvo desde siempre. El Jesús que existía en Dios era el mismo que existiría en la historia. De todos los hombres se afirma que están presentes a los ojos de Dios, que Dios los ha conocido, amado, elegido y predestinado a la vida eterna, no solo antes de sus propios méritos, sino, incluso, antes de que existieran. El hombre no preexiste, simplemente está presente en la mente y el corazón de Dios, como un proyecto de futuro, como está presente el fin en aquel que lo persigue. El amor de Dios es la raíz más profunda en la vida de los hombres. No me hubieras creado si no me hubieras amado, dice el autor del libro de la sabiduría. De Jesús se afirma una verdadera preexistencia. Jesús, en el seno del Padre, es una auténtica realidad que, a nivel divino, funda toda otra realidad, y por eso lo podemos llamar creador y vivificador de todo cuanto existe. Al afirmar la preexistencia de Jesús como Hijo de Dios se pretende subrayar la plena divinidad de Jesús y la relación de Dios con el mundo y del mundo con Dios a través de Jesucristo. Significado de la preexistencia. La preexistencia de Jesús viene a afirmar su procedencia absoluta de Dios. Afirma la trascendencia de Jesús. Jesús es el Hijo, al lado de Dios, aún antes de aparecer históricamente como tal. Apareció como Hijo porque ya era el Hijo. La preexistencia indica que Jesús goza de realidad en Dios, aún antes de hacerse hombre, y con esto se valora la encarnación como el hecho por el que Jesús asume la vida humana. La preexistencia de Jesús prescinde de la forma en que nació, afirma algo que escapa a toda prueba de tipo histórico, que Jesús viene de Dios. Lejos de prescindir de la historia, afirma la trascendencia de lo histórico. Para San Juan y San Pablo, Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo único, aún antes de su condición histórica. Para ellos, a diferencia de San Lucas, Jesús no llegó a ser Hijo de Dios por el hecho de hacerse hombre. Jesús es el Hijo desde toda la eternidad y su condición de Hijo se manifiesta y se realiza históricamente en su vida humana. No dice que preexista un Hijo que después llega a ser Jesús, sino que Jesús es el Hijo que ya preexistía en Dios. En la tradición sinóptica Jesús no aparece como un ser preexistente. Para Mateo,
Jesús es una realidad absolutamente nueva, en quien Dios se nos da y se comunica, sin que antes hubiera habido nadie en Dios que después fuera Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús es el Hijo de Dios por haber sido concebido por obra del Espíritu Santo, a partir de ese momento empezó a existir. La idea de la preexistencia está directamente vinculada con el concepto de Hijo de Dios y particularmente con la idea de misión. Si Dios se ha manifestado como tal en Jesús, es porque la comunión de Jesús con Dios forma parte del ser de Dios. Jesús es inseparable de Dios, pero esto no quiere decir que su comunión con Dios, en cuanto eterna, sea distinta de su forma humana, temporal y condicionada. La realización existencial de Jesús actualiza, en el tiempo, su relación eterna con Dios. El mensaje fundamental de la preexistencia es afirmar que la vida temporal de Jesús tuvo significado eterno, y que lo que una vez se manifestó en el mundo lleno de sentido, visualizaba el sentido que tenía en el seno del Padre. Jesús llegaría a ser, en la historia, lo que era ya desde siempre en el Padre. El Hijo de Dios se manifestará el Hijo en su vida temporal, y vendrá como enviado para llegar a ser el Salvador de los hombres. Es verdad que la filiación eterna de Jesús la conocemos única y exclusivamente por haberse presentado durante su vida temporal como Hijo de Dios en la aceptación de la voluntad del Padre y en su misión. La preexistencia de Jesús hace referencia directa a la eternidad de Dios, donde no hay antes ni después, donde no tiene que ver tiempo, espacio, ni devenir, donde se es independiente de las coordenadas espaciotemporales. Es, por lo tanto, una categoría inefable en términos de tiempo y espacio, que no le quita novedad y riesgo a la historia, ni determina tampoco lo que Jesús llegue a ser en su condición de intramundano. Desde toda la eternidad es Jesús para el Padre, lo que en el tiempo iba a llegar a ser para los hombres. Su ser eterno no contradice a su desarrollo. Lo que uno es, debe, históricamente, llegar a ser en su desarrollo, y uno llega a ser aquello que ya era. De ahí que lo propio de una vida no se manifieste hasta que el hombre llega al fin, y desde ahí se identifique con su origen. Hay que advertir que la vida eterna y temporal no son dos vidas en el mismo nivel, ni se contraponen, ni se excluyen. La vida eterna es la vida en el nivel de Dios, fundante, vivificante, y la vida temporal es la vida en el nivel de los hombres, fundada, vivificada. Jesús resucitado, que vivió vida humana, vive ahora vida divina en referencia real a su vida temporal, de la misma manera que antes de su historia vivía vida divina, referida a su vida temporal. Existe el riesgo, desde el punto de vista bíblico, de identificar la preexistencia de Jesús con su naturaleza divina y pensar que Jesús preexiste en cuanto es la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que el Nuevo Testamento desconoce la existencia de un Hijo divino primordial y eterno, independiente de Jesús que se ha encarnado en un momento de la historia. Cuando el Nuevo Testamento alude a la preexistencia supone siempre que Jesús tenía una especie de realidad humana desde el mismo principio de los tiempos. No preexiste el Hijo eterno de los dogmas, sino el hombre Jesús del Evangelio. Jesús existe germinalmente en el principio del mundo y aparece como humano en un momento determinado. La preexistencia a que se refieren los textos del Nuevo Testamento no se puede interpretar a la luz de las afirmaciones dogmáticas posteriores. Si la preexistencia se interpreta en un sentido físico, Jesús carece de existencia física antes de llegar a ser un ser humano, pero si se interpreta en sentido metafísico, Jesús proviene de Dios y pertenece a su comunicación, Dios no existe sin Jesús, por eso viniendo de Dios, Jesús trasciende el campo del cosmos y de la historia. La encarnación. Por encarnación se entiende el proceso por el que la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, es decir, se hace hombre particular e irrepetible. Una vida humana particular y concreta trae consigo el llegar a ser una persona, puesto que esta es la manera plena de existir para el hombre. La proximidad de Dios, en el caso de todos los hombres, y la unión de Dios, en el caso de Jesús, no limita a la persona humana, por el contrario, la hace más libre y más autónoma, y más ella misma. El ideal de la persona humana, y de la naturaleza, es la perfecta armonía y comunión con Dios. Decimos que la encarnación es un proceso, y no solamente un momento particular,
proceso dinámico que va desde el principio de la vida, en el seno de María, hasta la resurrección. Podemos decir, en un sentido más amplio, que la encarnación no se reduce a un proceso biológico, sino que es también el proceso por el que Dios se comunica a lo que es distinto a Él, la encarnación como proceso por el que Dios se nos comunica va desde la creación hasta el fin de los tiempos, dado que, desde el principio hasta el fin, Dios está haciendo suya la naturaleza humana y comunicándose con todos los hombres. Con la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre. San Ireneo decía que, en los profetas, la palabra de Dios, que es Jesús, se estaba habituando a la naturaleza humana, esto es, a comunicarse con los hombres, hasta que en la plenitud de los tiempos se hiciera hombre con los hombres. La fe en la encarnación implica una relación de Dios con todos los hombres que va más allá de la unión de Dios con un hombre, en la persona de Jesús. La encarnación no es solamente un acontecimiento sobrenatural que hace posible la existencia individual de Jesús como Dios hombre. Es la relación de Dios con todos los hombres, y con lo que los hombres tienen de humano, relación que culmina en Jesús y hace posible la salvación. Lo unido para siempre a Dios no es solo un hombre particular y concreto, un elemento de la naturaleza humana, Jesús, sino lo humano de todos los hombres. La naturaleza humana no se ha de entender solamente como la cantidad numérica e indefinida de todos los hombres, sino, además, como aquello que hay en todos los hombres que los hace ser humanos. De ahí que la unión con Dios vaya en relación directa con la calidad humana de los hombres. De ahí que la comunión con Dios santifique al hombre y lo impulse a trascenderse. Por razón de la encarnación, y a partir de ella, la humanidad es algo que pertenece a Dios y en lo que Dios se manifiesta. Y todo aquello que hace al hombre humano, por eso mismo, es un vínculo con Dios. La encarnación es un misterio que toca a todos los hombres, en lo que los hombres tienen de humanos. De esta manera Jesús llevó a su plenitud a la humanidad, que en él se abrió totalmente a Dios y se dio plenamente a los demás. La Trinidad se identifica con Jesús de manera perfecta, es decir, que toda la segunda persona de la Trinidad es Jesús y desde siempre, y solo Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús en el seno del Padre, antes de vivir temporalmente, se identifica perfectamente con quien llegaría a ser en la historia. San Mateo y San Lucas, al hablar del origen de Jesús, no se refieren a la preexistencia. Presentan a Jesús con una existencia que tiene su origen en el anuncio del ángel y en la aceptación de María. Jesús es un ser nuevo como todo hombre que empieza a vivir. En el relato de Lucas se podrían señalar los siguientes elementos. El Dios de Israel, que es único y trascendente, con el anuncio del ángel Gabriel y la aceptación de la Virgen María, envía su Espíritu Creador y vivificante, que milagrosamente hace concebir a María, la cual tiene un hijo varón, que por haber nacido del Espíritu Santo es, desde el primer momento, Hijo de Dios. Este deberá llamarse Jesús, porque será el Salvador de los hombres. En esta presentación Jesús es un ser absolutamente nuevo para Dios, como lo es un hijo para su Padre. Lucas ni supone ni afirma ningún tipo de preexistencia. Para Lucas Jesús no es Dios, sin más, sino que es Hijo de Dios por su condición humana. Jesús, no tanto por ser el Hijo eterno, sino por el hecho de ser hombre, es un ser inferior a Dios Padre. Dios sigue siendo único y trascendente. Jesús es el Hijo de Dios por excelencia, quien por su muerte y su resurrección pasará a ser eternamente glorificado al lado de Dios. Esta cristología del origen de Jesús, que es coherente con el resto del Evangelio de Mateo y Lucas, en realidad no habla de la encarnación, porque no hay nadie que se encarne. El Padre Dios no se encarna, tampoco su Espíritu, y el Hijo surge de la acción creadora del Espíritu, no preexiste. En el Evangelio de Juan, aparece con claridad la idea de preexistencia en estas palabras: salí del Padre y he venido al mundo, dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, que había salido de Dios y que a Dios volvía. Y en otro texto dice, el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que ha enviado al mundo a su Hijo unigénito a fin de salvar al mundo por medio de él.
Las palabras Dios ha enviado a su Hijo a fin de salvar al mundo constituyen una de las verdades fundamentales de la fe cristiana. En la tradición que transmiten independientemente Juan y Pablo, el Hijo goza de preexistencia antes de haber sido enviado. Habita en Dios como habitaba su sabiduría, según la tradición judía. Este envío del Hijo es la encarnación. No se trata de un proceso en el que el Verbo venga a convertirse en hombre. El proceso es más extenso y culmina en el momento de la muerte-resurrección. Por eso no se dice, Dios hizo de su Hijo un hombre, sino Dios ha enviado a su Hijo, de tal modo ha querido Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Pablo presenta la encarnación como un misterio introductorio a la pasión y muerte. Juan pone el centro en la venida del Hijo, la Pascua. Es el final en que culmina esa venida. Encarnación y muerte. Resurrección constituyen el misterio de Jesús. Los creyentes son aquellos que confiesan que Jesús viene del Padre, y los que afirman que es el mismo Dios el que le envía. El Evangelio nos ofrece a este respecto un camino luminoso. El Salmo 82 llama dioses a los hombres que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Resulta lógico llamar a Jesús Hijo de Dios desde el momento en el que Dios lo santifica y lo destina a cumplir su misión en el mundo. En otras palabras, Jesús es Hijo porque cumple la obra de Dios sobre la tierra. Esto supone que en un primer momento a Jesús se le puede llamar Hijo de Dios sobre el modelo de los profetas, porque es el hombre que escucha la palabra de Dios y la dice a los hombres. Su poder es delegado y su acción viene de arriba. Jesús escucha la voluntad de Dios y la proclama. La diferencia con los profetas está en que Jesús tiene un poder divino total y permanente y puede realizar la obra de salvación definitiva. Pero ese poder lo tiene desde Dios y en dependencia con su Padre. Esto significa ser hijo. Jesús no habla del cielo en el que ha visto el rostro de Dios, no descubre los secretos de la naturaleza, ni los grados del ser. Jesús proviene del Padre y es, por tanto, el mismo Dios el que lo envía, por eso puede presentarse ante los hombres como el pan de vida, luz del mundo, la puerta, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vid verdadera. Juan no pretende iluminar la figura de Jesús a partir de su origen biológico. Lo esencial de la obra de Jesús como revelador de Dios se condensa en estos rasgos: como enviado del cielo realiza sobre el mundo la obra de Dios, enseña lo que el Padre manda, cumple lo que el Padre quiere. Para Juan, la encarnación consiste en el envío que el Padre hace de su propio Hijo. La encarnación tiene carácter revelador más que metafísico. La afirmación, Jesús es el Hijo de Dios, no se puede interpretar, bíblicamente, como dato metafísico. Jesús viene de Dios de tal manera que se puede interpretar como su lugarteniente, su instrumento y su acción sobre la tierra. Sin embargo, la función de Jesús no es impersonal y pasajera. No es un medio que se emplea para lograr el objetivo, no es simplemente un transmisor de Dios para oír sus exigencias y promesas. No es un camino que se recorre y se pasa. Existe el peligro de hacer que Jesús se diluya detrás de su función. Para Juan es muy importante dar un paso más. Jesús y Dios se unen de forma permanente, la relación de Jesús con Dios preexiste y subsiste. El centro de interés no está puesto en ningún tipo de especulación esencialista sobre Jesús o el ser divino, lo importante es descubrir que Dios se acerca hasta nosotros, encontrarle en la persona de Jesús y cimentar en él nuestra existencia. Creer en la encarnación significa que todo lo que hoy podemos decir y esperar de Dios se encuentra en la condición humana de Jesús, por la que este Jesús es Dios para nosotros. Esto significa que el ser de Dios se revela en la humanidad de Jesús. Su ser Dios no debe buscarse detrás, por encima o por debajo del hombre Jesús. Su divinidad debe aparecer en su ser hombre. La Escritura presenta a Jesús diciendo: el que me ve a mí, ve al Padre. La figura humana de Jesús es la revelación de Dios. Expresiones como esta, Jesús además de ser hombre es también Dios, quitan a la encarnación su sentido más profundo. Para nosotros Cristo no sería una revelación de Dios si, además del hombre Jesús, necesitáramos una revelación de su naturaleza. El misterio se encuentra, pues, no detrás ni debajo del hombre Jesús, sino en su misma humanidad. El hombre Jesús es la presencia de Dios.
Poco importa decir que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre y profesar todo el credo de la Iglesia, si la fe, la confianza y el amor a Jesús no determina y dirige la vida. Por otra parte, si Jesús en verdad dirige la vida, ha de dirigir también nuestra forma de pensar, nuestros criterios y la interpretación de nuestras experiencias, que es lo que inmediatamente dirige la vida. La expresión de que en Jesús la persona divina se encarna y se hace hombre histórico, significa, en expresiones contemporáneas, que se hace persona humana. Lo cual no se opone a la afirmación y al hecho de un solo sujeto en Jesús. La personalidad humana de Jesús en su devenir histórico es la expresión de la persona divina. No se trata de una conversión, la persona divina no se convierte en persona humana. Tampoco es una unión, la persona divina no se une a una persona humana, de manera que sean dos, aunque unidas. No es una asimilación, de manera que la persona divina absorba la persona humana. Es más bien una expresión auténtica y perdurable de la persona divina que se expresa y se realiza como persona humana en Jesús de Nazaret, de tal manera que el último sustrato, sujeto fundante, de la persona humana de Jesús es la persona divina. Adviértase que la persona humana, la que directamente se intuye en el Evangelio, la que constataban los conciudadanos de Jesús, y la persona divina, que se afirma en la fe, no son dos personas en el mismo nivel y con el mismo significado, sino que la persona humana, su condición humana, es quien revela, y la persona divina, la condición divina, es lo revelado. A través de la persona humana de Jesús se nos revela su persona divina. En el siglo I y II no se había formulado aún el misterio trinitario, ni el concepto de persona dentro de la Trinidad. Cuando se hablaba de las personas divinas no hacían referencia al hombre como persona psicológica, y por lo tanto no había confusión entre personas divinas y humanas. En la cristología tradicional no es común hablar de la persona humana de Jesús, más aún, se afirma explícitamente que ésta no existe como entidad metafísica, sino únicamente la persona divina. Nosotros hablamos de la persona humana de Jesús no en sentido dogmático y metafísico, sino en sentido histórico, existencial, psicológico. La persona humana de Jesús era aquel Jesús a quien los discípulos seguían, a quien llamaban por su nombre y el que les respondía, aunque sustentando esa realidad perceptible estuviera, en último término, la persona divina de Jesús. No afirmamos dos personas en Jesús, una humana y otra divina, lo que claramente está condenado por la Iglesia, ni tampoco dos sujetos en él, sino que afirmamos solamente la persona divina, no captable en sí misma, sino a través de la persona humana. Su ser divino personal está sustentando y fundando, como origen y fuente, su ser personal humano, el único directamente captable. La única forma de ser hombre es siendo persona humana. Al afirmar que Dios se ha hecho hombre en Jesús estamos diciendo que Dios, sin dejar de serlo, ha llegado a ser persona como los hombres. N.B. Al decir que en Jesús hay una sola persona, y esa es la divina, se quiere afirmar que hay un solo sujeto, un solo yo, no dos sujetos, uno divino y otro humano.